bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a estar hoy con un debate que van a estar protagonizando representantes de distintas fuerzas. Está Carlos Regazzoni de Cambiemos, Leandro Santoro de Unidad Porteña, Daniel Arroyo de Un País, Carla Carrizo de Evolución. Vamos a estar hablando de la realidad socioeconómica con Guillermo Nielsen y después siempre tenemos esta cosa distinta que buscamos hablando con actores tan comprometidos, conocedores con la realidad, tan talentosas. En este caso, Joaquín Furriel. En un día muy tomado por lo que ha pasado en PepsiCo. Sin duda hoy es el elemento que ha dominado la agenda. Y quiero decir algo que es lo que he venido diciendo siempre. Gobierne quien gobernare en situaciones distintas, porque estas situaciones que hoy se dan, que a mí me producen muchísima tristeza, se dieron en el kirchnerismo, se dieron antes, con Cresta Roja y demás. Quiero marcar lo siguiente, y este es el elemento para entender el drama de lo que representa perder un trabajo, un empleo, que es distinto a un trabajo. Hay cosas que no se arreglan con una indemnización, por mejor que ésta fuere, tanto para los que la toman como para los que no. Porque el trabajo, el empleo, representa mucho más que el salario, que ya de por sí es muchísimo. Representa una situación de dignidad de la persona, frente a sí, frente a su familia, frente a todos. Y esto es lo que no se termina de entender. Y ustedes saben que yo estoy en contra de las tomas y demás, pero digo, esto es lo que no se termina de entender. Yo entiendo la angustia de la gente, que debe ser aún de los que aceptaron las indemnizaciones. Perder un trabajo afecta la dignidad de las personas. Y esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta y comprendamos la dimensión de este como de otros dramas que forman parte del paisaje social y económico de la Argentina. Quería decir esto para comenzar antes de ir a la mesa del debate. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vivieron esto de hoy? Mal, la verdad que mal. Claramente hubo un avance sobre el esquema represivo en el caso del gobierno y además yo creo eso, que el trabajo ordena, cuando uno tiene trabajo se para derecho, está bien con la familia, se acomoda, y cuando no tiene trabajo está sacado mal todo el tiempo. La tentación y la tensión de no tener trabajo es bien complicada. Bueno, más o menos. Yo creo que el nivel de conflictividad social que tiene la Argentina es la foto que tenemos, es un presente permanente, ¿no? Si cambiamos los protagonistas y ponemos a Bernie en la avenida, lo que vemos es la política de la emergencia, pero no la política del desarrollo. Así es, la foto de hoy, con la tragedia individual que representa para las 500 familias que no saben después de la indemnización qué futuro les queda en la Argentina, lo que vemos es que la dirigencia política hace 20 años que no pone las políticas públicas de desarrollo y los problemas estructurales como agenda inmediata. Entonces, lo que vimos hoy es el déficit, digamos, de un déficit, digamos, de estructura salarial, un déficit de un problema de estructura, digamos, productiva. Tenemos el déficit fiscal, tenemos la insuficiencia, digamos, de la presión impositiva. Entonces, lo que tenemos que discutir, y esto es lo que queremos nosotros de Evolución, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad, salir del presente permanente de la lógica del salto al vacío. Queremos discutir políticas y queremos discutir los problemas estructurales de Argentina, en la nación y en la ciudad. Como se imaginará, doctor, yo tengo una posición diferente. Coincido con la necesidad de pensar un plan estratégico de desarrollo que incluya además la idea del crecimiento con inclusión social, pero creo honestamente que este problema que estamos viendo hoy se enmarca dentro de una crisis general del empleo como consecuencia de un empobrecimiento del mercado interno y de una política deliberada que lamentablemente más que ser pro mercado es pro empresa, porque busca la rentabilidad de la empresa, pero no las condiciones positivas que podría llegar a tener una política pro mercado, como puede ser la competitividad y la inversión. Porque usted fíjese que además del problema de las indemnizaciones, se presenta acá el problema de la apertura de las importaciones. Hoy yo leía en el diario La Nación que la empresa PepsiCo estaba importando, por ejemplo, papas fritas de Chile. Y además, digamos, lo más triste de todo, ¿no? El incumplimiento, digamos, de la preventiva de crisis. O sea, la verdad es que han maltratado a la gente. Coincido con lo que decía usted. Hay una insensibilidad muy fuerte al no entender que si vos le avisás a un padre de familia o una madre de familia con un cartelito pegado en la puerta de trabajo que perdió su empleo, sabe que no lo consigue más. Y el que no consigue más empleo se queda fuera del sistema. Regazzoni. Primero uno como persona comparto el dolor, la aflicción que uno le genera, la totalidad del problema, ¿no? Que argentinos contra argentinos se enfrenten nunca es grato, tanto la gente que ocupaba la fábrica como la pobre oficial que una fractura tan compleja como recibió, eso a uno le duele.
Después el Ministerio de Trabajo estuvo haciendo todas las medidas preventivas, de hecho la indemnización de los trabajadores es el doble de la habitual, se estuvo trabajando y por otro lado se dejó el accionar de la justicia y fue la justicia la que obligó a este tipo de desalojo. La única solución de fondo que hay para esto es seguir trabajando en que la Argentina genere empleo, en que la Argentina se reactive económicamente y la Argentina crezca. No hay otro. Usted sabe bien que por más que uno quiere evitarlo, si no se trabaja a fondo el mejoramiento de las condiciones de producción de la Argentina, no hay salida para el país. Hay que hacerlo bien. No, yo lo que creo objetivamente es que la situación está empeorando. Claramente acá se están dando tres cosas juntas. Siguen subiendo los alimentos, mes tras mes. La inflación es una, en alimentos es otra, para arriba. Si suben los alimentos aumenta la pobreza. No hay mucho misterio en Argentina y eso es lo que está pasando. Hay más gente en los comedores comunitarios, hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas y baja el consumo de leche. Hay un primer problema y es que acá está empeorando objetivamente la situación social. En segundo lugar, que hay más despidos. Es real, no se está creando empleo. El empleo que aparece como creado nuevo son monotributistas sociales, que son personas que están en planes sociales. El gobierno está extendiendo los planes sociales, lo cual está bien, pero claramente lo que está compensando es la falta de trabajo. Y lo tercero que yo veo, y creo que deberíamos prestarle atención, es que como a la gente no le alcanza la plata y no hay changas, está parada la actividad, hoy a las 3 de la tarde, cualquiera que fuera al conurbano, va a haber gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer, como no alcanza la plata, se endeuda, con la financiera de la esquina, en el barrio. Hay un fenómeno de sobreendeudamiento pesado y difícil que deberíamos atender. Yo la semana pasada estuve reunido con varios industriales del Parque Industrial en Almirante Brown, que es el segundo más grande del país, y todos medianas empresas. Y obviamente todos pasando un momento difícil, que es el gobierno es el primero en reconocerlo, pero todos optimistas respecto a lo que se viene, a cómo están evolucionando. El 100% de ellos, cuando se les preguntó, ¿están mejor que el año pasado? Dijeron que sí. Y muchos de ellos, obviamente con la ley de pymes y lo que está haciendo el gobierno, pensando en mejorar su negocio. Lo que pasa, Carlos, que no cuesta mucho para estar mejor que el año pasado, porque el shock redistributivo que ustedes pegaron con algunas medidas económicas... El shock redistributivo que ustedes pegaron fue muy fuerte, la caída del Producto Bruto, el aumento del déficit fiscal. Ahora hay déficit gemelo, comercial y fiscal. Pero yo te escuché, déjame decirte esto nada más. Coincido con el diagnóstico de Daniel, siempre coincido con el diagnóstico de Daniel, le agregaría algo. Además de que aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad. Porque PepsiCo no es una empresa precisamente que pierda dinero. PepsiCo es una empresa que gana muchísimo, internacionalmente y acá. ¿Cuál es el problema y el debate central de la Argentina? Es la distribución del ingreso. Desde la perspectiva de Unidad Ciudadana, para nosotros es discutir la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque si el Estado no interviene, la dinámica del capitalismo genera esto, genera una desigualdad, pero no acá, en todo el mundo. Piketty se ha cansado de escribirlo, es uno de los intelectuales más lúcidos que tiene hoy Europa, y plantea una cosa muy importante, que si aumenta la desigualdad, Nelson, el que no tiene nada cada vez tiene menos y no consume. Y el que tiene mucho cada vez tiene más y no le alcanza la vida para gastar lo que tiene. Entonces, ¿cuál es la discusión acá? La discusión es cómo se distribuye el ingreso y cómo el Estado interviene para garantizar la armonía social y el desarrollo. Te aclaro que el modelo kirchnerista para redistribución del ingreso a Piketty le parece un horror. En sus dos libros... Habría que ver qué piensa de este modelo, que lo que hace es reparte la riqueza al revés, de abajo para arriba. Al contrario, lo que se está haciendo es justamente creando empleo de calidad y generando las bases para el país que ya viene, que está ocurriendo. Lo mismo dijeron hace un año. Solo un segundo y no. Este año yo creo que crece la economía y crece la pobreza, las dos cosas a la vez. Va a crecer la economía por soja, minería, sector financiero, pero está trabada. Servicio. Construcción, textil, comercio, metal mecánico, la diaria. Vamos a un desenganche que realmente habría que tomar nota. Sí, no, a mí me asusta que con toda la experiencia de 32 años de democracia, digamos, ojalá fuese así, Leandro, ojalá solamente el único problema de Argentina fuera cómo distribuir recursos. El problema es que no producimos riqueza. Entonces, claro, si ese fuera el problema, estaríamos en el 46. Bueno, y en el 46 ya pasó, y creo que eso fue justamente la innovación política del peronismo de poner la distribución de los recursos en un país rico. Hoy tenemos un país pobre. Sí, Entonces, lo que estamos distribuyendo es juegos de suma cero. Lo que le quitamos a uno se lo damos a otro. Bueno, esa es la visión de la derecha. El punto no es solamente ver la Argentina. Nosotros lo que decimos es para crecer hay que distribuir. Pero me parece que el desafío que tiene la dirigencia política es ver, digamos, la pobreza estructural de la Argentina en todas sus dimensiones, que no es solamente el índice de indigencia, no es solamente el 30% de pobreza estructural, es la pobreza de un Estado que sobra en el sentido de su magnitud, sobre Estado y no funciona bien. Entonces, falla el Estado, falla el mercado, falla, digamos, el modelo productivo, falla la educación, digamos, ¿cuáles son las dimensiones de la producción de riqueza para poder distribuir con equidad? El desafío es mucho más complejo, porque si fuera tan simple... ¿Discutir la riqueza alguna vez? Digamos, si vos no discutís la riqueza,
por la estructura económica de la Argentina y por las complicaciones. Lo que digo es que no es la única dimensión. Claramente no es la única dimensión. Déjame terminar, Carlos. Y por la problemática que tiene la región, si no hay mercado interno, si no se redistribuye lo que existe, te pasa lo que les está pasando ahora. Que se destruye el empleo, que te puede llegar a crecer un poquito como decía. La sociedad en los últimos 10 años, andar por lo que son los hospitales públicos, las escuelas públicas, los caminos públicos, no habían cloacas. No es real. 30 años de fracasos acumulados de la Argentina, de los cuales se deben hacer responsables ustedes. Es lo que llevó a la Argentina a la situación en la que se encuentra actualmente. Ustedes pueden agarrar y negar esa realidad, pero esa realidad existe. Recorrer el conurbano y lo que vos vas a ver no es algo que tiene 2 años, no es algo que tiene 3 años, es algo que ya lleva generaciones. Mira, hay que comparar el nivel educativo de los argentinos entre el año 2001 y el año 2010, los dos censos. Solamente 6% de los argentinos en el año 2010 había logrado un nivel educativo superior al de sus padres. Carlos, ¿vos decís que en el 2001 estábamos mejor que en el 2010? No, que estoy diciendo que justamente no hubo variación. La Argentina en los últimos 30 años, en los cuales gobiernan ustedes, ha llegado a la situación en la que se encuentra, sobre todo en el conurbano bonaerense. Eso es estructural. Los últimos 30 años vos que te haces cargo de la dictadura de Martínez de Oz. Revertirlo 26. Porque es increíble, no, es que precisamente este modelo económico tiene mucho que ver del gobierno de Martínez. No, tiene mucho que ver con el proceso de distribución del ingreso de Martínez. Una cosita, porque si no, para cerrar son 3 contra 1 y le agradezco siempre la gentileza, doctor de invitarme. No somos 3 contra 1, somos 4 individuales. Que hay un planteo, pero hay un planteo. Ojalá fuese esta así. visión dicotómica, todos contra uno, no me parece que es la escena que estamos discutiendo. El planteo de la Argentina, pero ¿saben qué? Porque esto es un problema de los políticos, es una discusión de políticos. Y la discusión de la gente es cómo hacemos para garantizar que haya más empleo, más consumo, más producción. Vamos a escucharlo en un minuto a Daniel. Más allá del diagnóstico, yo soy optimista sobre el futuro, porque hay un solo lugar en Argentina que funciona, que es la escuela. Tiene 20 millones de problemas, pero el único lugar es la escuela. La escuela es mejor que la policía, es mejor que la justicia, es mejor que la política, es mejor que los sindicatos. Las familias saben que tienen que agarrarse de la escuela. Hay un montón de problemas, hay que reformar la escuela secundaria, pero es desde ahí que hay que reconstruir y no hay otro lugar. El pibe que está perdido en la esquina sabe que tiene que ir a la escuela, que ese es su lugar. El padre que va y genera un hecho de violencia contra el docente, en el fondo le dice, ayúdame porque no sé qué hacer. Yo diría que hay que empezar a encontrar puntos de lugares de donde trabajar. El primero es la escuela. Hay problemas serios. Yo personalmente creo que hay cosas que han mejorado y otras que no. Creo que el sistema de salud en la provincia ha empeorado y eso es complicado. Pero agarrémonos de la escuela. Empecemos a fortalecer docentes, directores, escuela, que es el único lugar universal de la Argentina. Absolutamente de acuerdo contigo, pero te pido que agregues unos más, que es las calles de la gente, donde la gente vive. El tema, la infraestructura urbana que se está creando como nunca antes, esa infraestructura le va a llevar a la gente más salud, porque todo el saneamiento de aguas, donde el 60% de la gente del conurbano lo sufre, eso va a traer más salud. Los caminos, pero eso eventualmente. ¿Cuándo la va a tener? Pero a ver, se reactivó la obra pública, te lo reconozco. Lo que está en la reactivación. Carlos, te reconozco, se reactivó un poco la obra pública. Déjame decirte esto, pero lo que primero vas a tener que hacerte cargo de la mitad de las calles del conurbano no tengan asfalto en el siglo XXI. A ver, se reactivó un poquito la obra pública, es cierto. Ahora, lo que generaron ustedes fue un shock redistributivo, una recesión, como consecuencia de que concentraron el ingreso. A ver, no todo el mundo, como decía recién Arroyo, no todo el mundo le ha ido mal. Las eléctricas le fue muy bien. Pampa Energía, por ejemplo, le fue muy bien, Carlos. Y Pampa Energía ustedes han tenido mucho que ver con que le vaya muy bien porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ha contribuido con eso. A ver, se le cortaba la luz 4 veces por semana. Y Pampa Energía son los amigos del presidente, Carlos. Pampa Energía es Midland, es Lewis y ese es el problema. Bueno, yo quería decir y hacer un contrapunto con Daniel, con el que muchas veces coincido, pero tenemos algunas diferencias. Es obvio que tampoco la educación funciona. En esta mesa somos 4 y no nos podemos escuchar. La educación se aprende, pero no solamente en la escuela y con los docentes y con los alumnos. Los dirigentes tienen que aprender a escucharse. Eso es lo que estamos justamente defendiendo desde la evolución. Cuando decimos evolución, ¿qué queremos? Nosotros queremos discutir a nivel nacional el cambiemos que tenemos y el cambiemos que deseamos, porque hay cosas que no nos conforman a nivel nacional y en la ciudad. Nosotros creemos que no hay una grieta política, porque obviamente el kirchnerismo siempre fue minoría, lo que hay es una grieta social entre los ciudadanos del sur y los ciudadanos del norte. Es decir, no vivimos igual los porteños y tenemos el presupuesto más rico del país. Carlos, ahora, con respecto a la escuchar, educación, discúlpame, quiero hablar algo porque me parece interesante lo que dijo. No, hablo después de escucharte. Con Daniel hay una cosa interesante, el informe de UNICEF de adolescentes. Lo presentó esta semana UNICEF, y ahí hay unos datos importantes. Yo no coincido en que la educación está bien. La educación pública la perdimos hace mucho, pero quería decirte una cosa interesante. ¿Qué dicen los adolescentes? Los adolescentes es un actor que no está visibilizado en la Argentina. Los jóvenes sí, tienen su Secretaría de la Juventud, etcétera. La infancia también.
Los adolescentes es como el hijo del medio, son los jóvenes de 11 a 18 años. ¿Qué dice la encuesta de UNICEF? Hay 5 millones de adolescentes. La mitad son pobres, la mitad no termina el secundario. ¿Pero por qué? Claro. ¿Qué dicen? El 30% de ellos dicen que no lo terminan porque no lo quieren elegir, porque no les sirve y porque no están motivados. Claro, entonces ahí pero también tenemos que escuchar a los protagonistas, y yo creo que si nos mentimos con diagnósticos pero optimistas, porque no dijo eso, Carla. pero digo, lo que estás haciendo es hablar sin decir nada para no comprometerte. lo que quiero decir tu es candidato que apoya a Cambiemos. tenemos que incluir también, tenemos que incluir que la educación tampoco funciona bien en la Argentina y tenemos que ver las dimensiones de las crisis que queremos superar. Yo coincido. Simplemente si no lo que digo es... son unos excesos de optimismo que nos... No tengo exceso de optimismo. Digamos, y no digo que esté todo mal, pero digo, no alcanza con la educación que tenemos, claramente. Claro, la mitad de los jóvenes se van, la mitad de los jóvenes se aburren, no tiene vínculo con la escuela, con el trabajo. Pero el único lugar es la escuela. ¿De dónde vamos a agarrar? Totalmente. Todo esto, ¿de dónde va a cambiar? Entonces, primero tenemos que empoderar a la escuela, darle más poder a los docentes, a los directores, para que puedan trabajar. Hay que mejorar un montón, pero ese es el lugar de donde arrancar. Un pibe tiene razón al decir, estoy acá agarrado, salgo y me pongo a chatear con 5 personas. Digo, evitemos la política del conformismo. Tenemos que exigirnos una educación pública que ha perdido liderazgo, al menos en la ciudad de Buenos Aires. No es un tema de conformismo, sino es esto. Yo siempre pienso las cosas en términos de línea de base. ¿De dónde nos agarramos acá? La escuela es el único lugar donde agarrarnos. Empecemos a trabajar desde ahí con toda la dificultad que tiene. Entiendo lo que dice Carla, esencialmente porque el candidato de Lustó en la provincia de Buenos Aires es el ministro Bullrich. Ahora, este gobierno hizo muy poco para ayudar a la educación, partiendo de la base de que no cumplió con la paritaria nacional docente y partiendo de la base que ha agredido a los docentes permanentemente para mostrarse fuerte con su electorado. Hasta ahora, yo te voy a reconocer una cosa y se lo voy a reconocer a todos, la Argentina que se heredó no era perfecta, tenía problemas. Ahora, todos los problemas que existían se empeoraron y aparecieron problemas nuevos. Ustedes pueden decir que los problemas actuales son consecuencia de la herencia recibida si hubiesen administrado la situación, pero empeoraron todo. La producción, el empleo, el consumo, todos los datos socioeconómicos reconocidos por el INDEC inclusive han empeorado. Y esto se debe a que han concentrado, y no hablemos de la deuda externa, que es un tema que acá no hemos planteado. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri, los dos periodos, y que lo está continuando Horacio, se hicieron más escuelas que en los 50 años anteriores. La mayoría de las escuelas se hizo en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y les invito a que las recorran para ver la calidad de las escuelas. ¿Viste que no hay gas en las escuelas? Que se caen los techos. El gas a las escuelas, se puso obra de accesibilidad en todas las escuelas. Nicolás Caputo es el señor que arregla las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires. No, a través de Sociedad Anónima. La verdad tenés una información rarísima. No, es lo que se llama. Hay 50 empresas. 50 empresas. Y Nicolás Caputo se ocupa de eso. No con Caputo Sociedad Anónima, con CES Sociedad Anónima. 50 empresas que dan el servicio. No, simplemente digo, para tratar de avanzar, yo creo que hay que hacer 3 cosas hoy ya. Uno, decretar la emergencia alimentaria, eso está claro, todos tenemos que estar de acuerdo. Volcar dinero en los comedores escolares, en los comedores comunitarios. En la provincia de Buenos Aires están comiendo por 16 pesos los chicos. La gobernadora arrancó con 6, lo llevó a 16. Hizo un esfuerzo, pero está 3 veces debajo de la ciudad. En segundo lugar, hay que hacer obra pública de pico y pala, pero en serio, de verdad y de escala. Necesitamos que un pibe sin secundaria completa tenga trabajo, y para eso hay que hacer vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, en una escala realmente formidable, porque es la única chance que tiene el que está fuera de todo. Y tercero, hay que armar un sistema de crédito no bancario. Pero está Daniel, todo el mundo endeudado. Almirante Brown, la cantidad de obra pública que se está haciendo, te puedo asegurar que es más grande que los últimos 20 años. Lo que se está haciendo en el interior del país. Si hay algo que no podés negar, primero más, fíjate los índices, lo que se claro que hay la más obra pública. 30%. Lo que no está claro, que esté generando empleo. No está claro que esté generando empleo. No logra cubrir lo que exactamente. Tenés más obra pública, está generando empleo. No, porque eso es empleo. A ver, una cosa es la inversión pública, que efectivamente ha incrementado un poquito, y la inversión privada se ha derrumbado. La tasa de inversión en la Argentina, obviamente, la inversión... No, me escuchaste lo que ocurriendo. Hagámosle caso a Carla, escuchemos entre nosotros. Lo que te estoy diciendo es la inversión pública, efectivamente han logrado en este año, porque además subejecutaron el año pasado, comparativamente subir un poquitito. Ahora, lo cierto también es que la inversión extranjera directa y la tasa de inversión general ha decrecido. ¿Por qué? Porque no generan confianza ni siquiera en la gente que los votó, Carlos. La fuga de capitales... A ver, acá se decía recién que hay que hacer... Pero vos tenés un discurso neoliberal. Ya es inentendible lo que estás diciendo. Un discurso neoliberal. Ustedes se encargaron durante... Porque es verdad, porque durante 10 años se encargaron de cerrar el país, de mentir con el INDEC, de echar a todos los inversores, ¿por qué discutís de destruir el valor de la moneda. Porque te tenés que hacer
cargo del pasado. Pero que vos querés discutir el pasado porque no tenés un indicador positivo para mostrar ahora. Que estás discutiendo con hipocresía. Porque ¿Cómo con hipocresía? Mírame la cara, te estoy diciendo la verdad. No estás diciendo la verdad. Estás diciendo lo que te conviene. Pará, capaz me equivoco, pero te estoy diciendo la verdad. Todos los economistas en Argentina coinciden en que en este momento la economía se está reactivando. Comparado con el año pasado que la destruyeron. Y además, como te decía recién Daniel, puede crecer la economía. En el 90 creció la economía, pero destruyó empleo. Sí, vamos a ver si volvemos a la lógica de la educación. Yo que soy Carlita, docente no sea demagógica, porque no nos estamos faltando el respeto. Es pasión esto. Vos estás usando, mira, nosotros venimos de una charla recién de La Boca. Del barrio La Boca, exactamente. Y nosotros cuando hacemos muchas charlas en los cafés y en los bares tenemos reglas. Y la primera regla es escucharnos. Ninguno de los que va tiene más de 3-4 minutos porque todos tienen derecho a hablar y nosotros también tenemos derecho a responder. De modo que yo creo que, primero, tener reglas no es demagogia, es evitar las arbitrariedades, aún con los que estamos conviviendo. Pero en el caso de la ciudad, voy a hacer un contrapunto con Carlos, a quien aprecio mucho, igual, Carla, pero no quiero decir, acá queremos discutir. Sí, pero generar empatía con el televidente del doctor, que el doctor es muy parsimonioso, entonces justamente lo que quiero es los protagonistas de este debate son ustedes. Claro. Y es muy importante el hecho de que, siempre lo digo, lo único que yo evitaría y actúo es cuando hay una riña. Una discusión, obviamente, no. Pero creo que debemos dar este ejemplo en la Argentina. Hay que rescatar este ejercicio del debate serio, que tiene la vehemencia, pero de hablar de cosas concretas, ¿no? Sí, nosotros en la ciudad básicamente no coincidimos con ese diagnóstico. Creo que es el primer distrito más rico del país. Estamos en condiciones de debatir 10 años de gestión. Acá no ocurre, digamos, como en la provincia de Buenos Aires. ¿Me dejas terminar, Leandro? Gracias. Como en la provincia de Buenos Aires hay un ciclo, digamos, de partido de gobierno, digamos, del peronismo. Nuestro no es Santa Cruz. Acá, digamos, lo que queremos evaluar justamente es el desempeño del PRO de 10 años. Así que el PRO tiene un poco y está teniendo una lógica de partido único que no nos gusta y queremos discutir la asignación presupuestaria, porque no es verdad que la educación está igual, no es verdad que tenemos el mismo acceso a salud y educación. Por ejemplo, los datos, voy a dar un dato. En el caso de puede ser que se hizo bastante, pero la verdad que en la ciudad de Buenos Aires, desde 2008 a la actualidad, la pobreza aumentó, teniendo el triple de presupuesto y siendo el distrito más rico. Carla, ¿te puedo hacer una pregunta? Entonces, lo que digo es... Una pregunta, nada más. Podemos vivir en una ciudad diferente, podemos vivir en una ciudad integrada, y no es verdad que los ciudadanos del sur tienen acceso a los 3 servicios básicos: salud, educación y seguridad, como los ciudadanos del norte. Nosotros queremos dar ese debate. Una preguntita sola. Los datos dicen otra cosa. Los datos la zona sur en el mapa. Pero no fue suficiente y los datos indican otra cosa. Digamos, también hay una cosa interesante. Se lo criticó por eso a Mauricio. Pero la escuela pública perdió liderazgo. Una pregunta, Carla. ¿Sabes la sensación que tengo? A ver si miento. O si me equivoco. Sí. Ustedes de un lado de la General Paz son oficialistas y del otro son opositor. Nosotros en el país queremos un cambio y no queremos volver al pasado. Pero Macri gobernó 10 años acá. Si las cosas están como decimos vos, es porque Macri hizo las cosas mal acá en la ciudad. Te explico, vos me hablaste de la General Paz. Justamente. Un lado son opositores y del otro ese argumento. Me gusta. Y que es así, porque viste, hay mucha hipocresía también. No es hipocresía. Era el embajador de Macri hasta hace 5 minutos. Los traicionó a ustedes para terminar siendo o no, o lo acordaron. Si me dejás hablar, te explico. Si me dejás hablar, te explico. Carla está tratando de llevar el debate a basta de personas, porque si no también es verdad que se... Yo tomo el argumento. A ver, lo que quiero decir es, nosotros estamos dando un debate desde el radicalismo de la ciudad, con Martín Lustó y el socialismo. Nosotros estamos dando el debate a nivel nacional y a nivel de la ciudad. El Cambiemos que queremos, porque el radicalismo como partido nacional está en Cambiemos. Entonces, a nivel nacional, queremos darle varios debates. No se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Están a nivel nacional en Cambiemos, pero acá son opositores. Se entiende perfectamente. Ustedes no lo quieren entender. La gente que piensa como vos es más lógico que lo vota Carlos, que lo vota Carrió, a que lo voten ustedes, porque es incomprensible. Eso es lo que... Yo no pienso para nada. Vos querés hacer confuso lo que es simple. Lo que es simple es lo siguiente. Sí, lo entiende mucha gente. En la provincia de Buenos Aires, ¿qué candidato tenés? En la provincia de Buenos Aires no competimos. Es como pedirle a Morales que compite en la provincia de Buenos Aires. Por favor, tenemos 24... Martín Lustó a favor de Bullrich. Pero Martín, nosotros no competimos en el país. Evolución, bueno, sí, evolución podría ser dentro de 2 años una línea interna a nivel nacional para disputar el poder dentro de la coalición. Por supuesto que sí. Entonces, si dejaras terminar de hablar y podrías escuchar, eso podría avanzar. En por qué, gracias. Ahora avanzo yo. Yo creo lo que decís vos, que el norte y el sur se están desenganchando en la ciudad.
Eso en la provincia es brutal, porque son 12 millones de personas en el conurbano. La provincia hasta hace un tiempo se veía el conurbano como primer, segundo, tercer cordón. Más cerca de la ciudad la gente estaba mejor, más lejos estaba peor. Hoy es norte-sur. Lo mismo que pasa en la ciudad está pasando en el conurbano. Se desenganchó el norte, que tuvo inversión privada, que creció, y se desenganchó el sur al revés. Estamos teniendo un nivel de conflicto social importante, una parte importante, que es lo que llama la tercera sección electoral, o el conurbano sur, que sufre el efecto de la desindustrialización. Hay 11,8% de desocupación en el conurbano, eso es crisis. Hay 9,9% de subocupación. Quiere decir que hay gente que quiere hacer changa, no está logrando, trabaja 3 veces por semana en vez de 5 y se va complicando. Ese fenómeno de desigualdad no es solo que hay gente que tiene más y gente que tiene menos. Se están desenganchando los territorios y en el conurbano eso es brutal. Por eso creo que en serio, más allá de la elección, de la cuestión de la campaña, hay que armar un fondo especial para el conurbano porque está desacomodado, mal y complicado. Daniel, yo te digo, el gobierno, la gobernadora Vidal está trabajando como nunca. Está reclamando un fondo del conurbano, lo cual está bárbaro. Como nunca en la historia de la provincia de Buenos Aires para hacer que primero se centran realmente las bases de un país distinto y donde esta vez sea para siempre. Lo que decimos, que no es un eslogan, porque cuando entubaste un arroyo, como el arroyo de Yapeyú, donde vive casi 1 millón de personas, ¿entiendes? A lo largo de la totalidad de la cuenca esa, que lo hiciste una obra que hacía 40 años que había que hacer, estás haciendo algo que es para una Argentina nueva y distinta. En el medio, en ese tránsito que estamos pasando, que en gran parte tiene que ver con la crisis heredada o generada por la inflación, que es el gran fantasma por la forma, el modelo económico que tiene el kirchnerismo. Y también eso no es nuestro desafío y lo asumimos. ¿Y sabes cuál es la mejor prueba de ello? Que los números están a la vista. Es decir, el primero que defendió un INDEC veraz fue el presidente Macri. Y es el primero que está diciendo que nosotros queremos que la verdad esté sobre la mesa y en base a eso debatir. Me parece muy sano la forma en que conversamos, porque siendo gente coetánea, la verdad que a mí me parece, agradezco la oportunidad. Ahora, lo que sí es miremos para adelante. Hacia adelante, creo que hay reformas estructurales que nadie duda que habría que dar. Que podrán ser perfeccionables algunos, bienvenidas las ideas, excelente. Perfecto, el minuto final. Primero, doctor, agradecerle el espacio. No hay que agradecerle como somos nosotros. Está bien, pero y además el respeto a los compañeros acá de debate. Segundo, ¿qué creemos nosotros? Que lo primero que hay que hacer es frenar el ajuste. Hay que frenar el ajuste, un mensaje contundente, hay que dar en las urnas, porque si no, lamentablemente, el gobierno ya se comprometió a llevar adelante más reformas regresivas, más ajustes. Y después rectificar el rumbo. Entonces la idea es, así no vamos bien, hay que utilizar la elección de agosto. La elección de agosto es una elección de medio término, donde no se elige presidente, donde se elige fuerza parlamentaria, para darle un mensaje contundente al gobierno que hay que parar el ajuste para recomponer la producción, el empleo y el mercado interno. Sí, hablarle a la ciudadanía y decir, nosotros queremos ser responsables en primer lugar. Y ser responsables es, a nivel nacional, ayudar y contribuir a que se consolide un equilibrio político en la Argentina. Esto significa evitar la lógica de la hegemonía. En el 2015 la ciudadanía votó, no quiere volver al pasado, pero no sé si este presente a nivel nacional le gusta. Entonces queremos dar el debate en el Parlamento de cuál es el camino que queremos, no solamente de las políticas públicas, también de visiones políticas. No nos gusta esta especie, digamos, de estrategia del PRO de protagonizar una lógica de partido hegemónico dentro de la coalición, y vamos a discutir visiones y políticas. Y a nivel de la ciudad, nosotros queremos representar esos ciudadanos que nos salen en las selfies. Las necesidades diarias de los ciudadanos del sur, que por ahí no tienen los rostros para poder publicitar en la publicidad oficial, pero claramente tenemos prioridades distintas con la asignación presupuestaria. ¿Arroyo? No, nosotros básicamente creemos que acá es ni ajuste ni corrupción. Yo creo que está cambiando el humor social, que gente que hasta hace 3 meses quería que el gobierno fuera bien, tenía ganas, sacó la ficha de que no le iba a ir bien y no quiere volver para atrás. A mi modo de ver, hay una mayoría silenciosa en Argentina que ve que esto no cierra, que no le cierra su vida cotidiana y no quiere volver para atrás. Yo creo que el gobierno subestima la vida cotidiana, que está dura y mal de verdad. El kirchnerismo subestima la corrupción, que ha golpeado mucho en el corazón de mucha gente, que sabiendo que está mejor, lo ve mal. Nosotros, con Sergio Massa, con Margarita Stolbizer, buscamos una alternativa que es propuestas concretas en torno a los precios, en torno a la seguridad, un equipo consolidado. Vamos en esa línea y queremos realmente algo hacia adelante, sin contrapuntos, sin discutir si esto es malo y lo otro era peor, sino qué hacemos para, por ejemplo, resolver el problema de la canasta básica de alimentos. Ojalá este sea el debate de la campaña. A todos muchísimas gracias. Gracias. Así vamos a estar llevando adelante este ejercicio de aquí a octubre. Ya volvemos con Guillermo Nielsen. Bueno, le invitamos a Guillermo Nielsen, habitualmente lo invitamos, y porque cada vez que dice alguna cosa a futuro no se equivoca, y siempre le decimos cómo nos gustaría llamarlo para decirnos cómo se equivocó Nielsen. ¿Cómo está?
Muy bien, muy bien. Lástima que no sé jugar a la quiniela o esas cosas, ¿no? No se me da por la ludopatía. Suponga hoy lo llama Macri y le dice, dígame 3 cosas que están bien, 3 cosas que están mal, 3 cosas que podemos hacer distintas. Yo creo que lo más acabado, lo que está mejor de este gobierno es la lucha contra el narcotráfico. Ajá. Yo no sé muy bien, y creo que nadie lo sabe todavía, cuál es el impacto electoral de esto. Pero claramente la lucha contra el narcotráfico, la cantidad de incautaciones de droga que vemos 2, 3 casos por semana, es muy fuerte. Y yo comparo con grandes procedimientos que se hacen en Europa por la policía europea, con un esfuerzo de la policía de varias naciones, y leo, yo no conozco esto, pero leo las cantidades incautadas y le aseguro que acá son mayores. Correcto. O sea, eso anda bien, o sea, la economía no. Muy bien, y la pregunta que yo me hago es ¿cómo va a impactar esto electoralmente? En ese tercer cordón, con esas madres que están luchando contra el flagelo del Paco cotidianamente. O sea, ¿se percibirá esto? ¿No se percibirá? O sea, tengo esa duda. La segunda cuestión, que también tiene puntos de contacto en cuanto a la duda, es algo que se mencionaba en la mesa precedente, y es la infraestructura. Acá hay gastos muy fuertes en infraestructura. Yo creo que hasta le diría que demasiado fuertes para lo que es la salud del equilibrio presupuestario. Yo ahí tengo una luz amarilla, pero a la vez no termino de poder inferir cuál va a ser el impacto electoral de esto. El Metrobús en La Matanza. Toda gente que tenía que esperar el colectivo bajo la lluvia o en el viento, en el frío, con mala iluminación. Bueno, eso va a ser un lindo test, ver cuál es el impacto electoral de esto. Y enfatizo esto porque en lo económico, lamentablemente, no hay buenas noticias. No hay buenas noticias en el sentido, y vamos a las cosas que deberíamos modificar. Seguimos con un nivel de inflación persistentemente alto. ¿Y a qué me refiero? Acá nosotros miramos lo que se llama el core inflation, o sea, un subconjunto de precios que no está ni influido por las tarifas, ni está influido por la estacionalidad. Claro. Que si hay lechuga o no hay lechuga, tomate o carne o no hay carne. Eso da muy alto y está igual desde hace 7 meses. Claro, 7 meses. Entonces, me parece que ahí el Banco Central, que hizo un excelente trabajo a comienzos de este gobierno, a mi juicio empezó a mostrar como que cede a las presiones políticas en octubre, noviembre del año pasado, aceleraron la baja de tasas y estamos pagándolo con una inflación persistente. Y esto no es un tema menor. Los argentinos, por vivir en un contexto tan inflacionario, perdemos noción de qué es barato y qué es caro. Claro. Para empezar, o sea, en la cosa cotidiana es muy importante no tener inflación. Es preludio de mayor tranquilidad y de manejar mejor los presupuestos. Sí, Bolivia 5%, es tremendo. Claro, es tremendo. Pero bueno, ahí hay que, eso, indudablemente, yendo a lo que usted me decía, presidente Macri, bueno, eso, que verbaliza que es prioridad, bueno, yo no veo que sea prioridad. ¿Por qué no lo logra? Usted dice, bueno, Nielsen no lo logra, ¿por qué? Porque, a ver, en el área económica, lamentablemente, no han logrado armar un equipo de primeras espadas o un equipo de fuste que pueda sacar esto adelante. Hay gente muy buena, hay excelentes profesionales en segundos y terceros niveles. Sin ir más lejos, hubo una designación en jefatura de gabinete, hará cosa de 2, 3 semanas atrás, de un excelente economista argentino que trabajó muchísimo tiempo en Wall Street. Pero están trabajando en un contexto gerencial que no da lugar ni a la creatividad ni a la coordinación. Y esto es muy importante, no hay coordinación acá. ¿Por qué anda tan mal la inflación? ¿Por qué es tan persistente? Bueno, simplemente porque no hay una mirada integradora. Hay un desborde fiscal que no debería tener lugar y el Banco Central medio que a esta altura
hace lo que puede o menos de lo que puede, pero evidentemente el gobierno está dice coartado. cuando marcamos esto, bueno, ¿cómo cortar el déficit fiscal en un país que tiene subsidios de acá, de allá? Por eso, es pero una cantilena, vea, ¿no? vea, eso, hay gente que ha trabajado esto muy bien. Acá hay trabajos muy, muy importantes de algunos ex secretarios de Hacienda que conocen el presupuesto, que conocen los pliegues del presupuesto. A la gente que nos está escuchando, esto no es un tema para un programa televisivo, ¿no es cierto? No es una receta del canal Gourmet donde usted dice, bueno, usted corta acá, pone 2 huevos. No, no es así, no es así. Lamentablemente es un trabajo de mucha concentración, es un trabajo de picar piedras, dije yo siempre. El tema presupuestario es un trabajo de picar piedras y requiere de gente que sepa de presupuesto, no de gente que vaya a aprender. Este gobierno tiene gente que va a aprender y no que sabe. En esto sí. En esto lamentablemente, yo lo lamento mucho, me encantaría poder decir otra cosa, pero en esto están en una situación, fíjese, en unos meses más ya van a ser la mitad del gobierno del ingeniero Macri. Es la mitad del gobierno. Y ahí tenemos un problema muy serio. Mi temor es que este gobierno pase sin hacer las modificaciones estructurales que son imprescindibles. Eso es muy traumático socialmente, porque el argumento que se escucha del gobierno es que esto socialmente no se aguanta. A mí me parece interesante el primer bloque. Hoy es un día que en los medios está teñido por lo de PepsiCo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pongamos esto en contexto. Señores, acá, en el caso de PepsiCo, que tiene componentes políticos clarísimos, porque son 500 empleados, 410 que no tuvieron ningún problema y aceptaron las... Pero 90 que sí. 90 que no, y resulta que los detenidos, lo que trasciende es que no eran empleados de PepsiCo, la gente que se detuvo hoy. O sea, hay una politización de esto y está en los medios como si fuera... ¿Cuál es el problema? El problema es que acá hay millones de empleos que no existen. Claro. Porque llevamos 6 años donde el sector privado no ha logrado crear empleo. Esa es la base. Por eso nosotros tenemos que bajar, y esto es una cosa que hay que predicarla y hay que explicársela a la gente, con este nivel de presión impositiva, con este nivel de gasto público, con este nivel de endeudamiento, la Argentina no sale, la Argentina se estanca. Y yo estoy alarmado porque vamos a tener 2 años del gobierno del ingeniero Macri y no hay cambios, no hay cambios. Esto debería estar desde el primer día, aunque sea como señalización, bajando algo el impuesto al cheque, bajando las retenciones que son tan nocivas, por más que la soja haya aguantado, ya no aguanta más. O sea, acá la Argentina está frente a un dilema fundacional. Y esto, si la clase dirigente política no termina de entenderlo, bueno, perdón, en inglés voy a decirlo, pero game over. O sea, el partido está terminado. Entonces, a mí me parece que todo esto es lo medular en este momento del debate. Ojalá. Y la preocupación, y yo no le hago ninguna, fíjese, ninguna cuestión de politiquería. No entro en cuestión de política. Yo estoy preocupado qué país le queda a mis hijos, qué país le queda a mis nietos y qué país queda para nuestra vejez, digamos. Aunque muchos dirían que ya somos viejos. Anilce, muchas gracias. No, a usted. Ya venimos con Joaquín Furriel. Muy bien, Joaquín Furriel, ¿eh? ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, Nelson, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias. Qué momento bárbaro para vos como actor con El Patrón, esta película de tanta repercusión internacional, reflejando un problema del mundo de la explotación y lo que te está pasando ahora con El Jardín de Bronce, ¿no? Sí, es extraño porque hay veces que yo siempre estoy como muy en el foco del trabajo, ¿no? Soy una persona que mi atención está puesta en el trabajo, siempre estuvo ahí. Soy muy laborioso de estudiar y me gusta mucho trabajar, tengo mucha vocación de actor. Ahora hay momentos donde pareciera que todo se acomoda de una manera que es muy, muy interesante porque
La serie de HBO, El Jardín de Bronce, hoy se está viendo en 50 países. Y ahora en junio empezó por HBO. Y ahora en julio empezó El Patrón a verse en Netflix. Entonces estoy de alguna manera viviendo y formando parte de toda esta revolución que hay del streaming a nivel... Qué impresionante, ¿no? Qué a niveles oportunidad. desconcertantes, No. porque tenés un público que ya desconocés, ya no sabés dónde te Es están un viendo, público ¿no? universal. Claro. Sí, yo creo que antes eso pasaba un poco con el cine y ahora también pasa con el cine. Lo que pasa es que El Patrón la están viendo en Latinoamérica. El Jardín de Bronce en Rumania o en Finlandia. Yo veo series de países como, Claro. como Suecia o Israel. Me engancho con series de otros países. Y lo que tiene el Jardín de Bronce, que para mí es un orgullo estar formando parte de un equipo que somos 200 personas los que hicimos el programa, y es que Buenos Aires es otro personaje más. Cualquier persona que vea el Jardín de Bronce en cualquier lugar del mundo que no conoce la Argentina ni Buenos Aires, puede tener una sensación de cómo somos nosotros, porque los personajes son absolutamente reconocibles para nosotros, las calles, los lugares. Yo filmé bastante en Buenos Aires, Nelson, pero lo que filmé, la cantidad de exteriores que tuvimos con el Jardín de Bronce no los tuve nunca. Me acuerdo que uno de los últimos días me fui desde mi casa hasta la locación y conté 7 locaciones que ya me han filmado. Qué bárbaro, ¿eh? Fabián Danubio para vos ha sido un descubrimiento de Buenos Aires también. Sí, porque además es la Buenos Aires, digamos, empezás a ver los lugares de otra manera, porque el personaje los empieza a ver de otra manera, porque está en una búsqueda implacable. Para quienes no saben, Fabián Danubio es un arquitecto de clase Ese media. personaje, ¿no? Sí, mi personaje que lleva una vida muy gris y tiene un matrimonio poco feliz y de manera sorpresiva y misteriosa desaparece su hija de 4 años con la niñera. Y empieza una búsqueda implacable, donde empieza a descubrir que las instituciones no son lo que él cree que son. Tiene un valor, ¿eh? Tiene un valor. Claro, donde hay gente que ayuda y gente que no ayuda en el caso. Y a partir de 8 episodios le va a pasar de todo. Es una vuelta a la que da el personaje enorme. Y la particularidad que tiene la serie es que estuvimos 4 meses haciéndola. La producción es de Polka, con HBO. Es una familia que ya funcionó muy bien en Epitafios hace 14 años. Y Hernán Goldfried y Pablo Fendrick son los 2 directores, dirigieron diferentes episodios cada uno, y para mí es una de las grandes noticias que tuve dentro del Jardín de Bronce, pues son 2 directores extraordinarios. Yo veo lo que han hecho, lo que han decidido. Vos lees un guión y bueno, te vas imaginando, tenés un deseo de que se cuenten de una manera, pero son 2 directores muy elegantes, muy diferentes, y después ahí, cuando veo el programa los domingos a las 9 de la noche, que lo dan por HBO, me pongo a verlo, y cuando termino de verlo, entiendo por qué HBO los eligió a ellos. Porque todos los que estamos ahí, el elenco, por la estructura del personaje, al tener que estar en esta búsqueda, estoy pivoteando permanentemente con varios personajes. Entonces tuve la posibilidad de estar trabajando con Norma Leandro, con Pipo Luque, Claro. Daniel Fanego, Julieta Silverberg, Gerardo Romano, Alan Sabag, Rita Cortese, y así. Gente de primera. Sí, increíble. Qué buena experiencia esta que tenés. Porque además, junto con esto, con el Patrón y demás, tiene un componente social importante. 2 preguntas finales. ¿Cómo vivís la Argentina de hoy, en este contexto en el cual te va bien, afortunadamente? No, bueno, es muy difícil, ¿no? Lo que pasó y lo que pasa todos los días. Vivir en la Argentina es una situación de estar permanentemente atento a lo que nos pasa, sobre todo en mi caso, que tengo una hija de 9 años y me hace muchas preguntas. Uno no puede naturalizar que una persona viva en la calle, duerma en la calle, que esté en situación de calle. Hay algo donde ver gente que está revolviendo la basura no es feliz. Hay varias situaciones que provocan dolor, y creo también, Nelson, que para mí perdimos algo que era muy importante, o por lo menos yo lo veía en mis tíos, en mis viejos los fines de semana, y era entender que todos amamos a nuestro país. Que pensemos de manera diferente no significa que no tengamos el mismo sentimiento. Y creo que deberíamos levantar la autoestima desde ese lugar, porque hace poco estuve en Ginebra.
por el patrón, lo dieron en el seno de la ONU, en la OIT. ¿No? Sí. De la Argentina, delegados de todo el mundo valoraban dos cosas. Los pioneros que fuimos con los derechos humanos y que somos el primer país, mejor dicho el segundo, el primero fue Panamá. Somos el segundo país de toda América y de los 17 países que hay en el mundo que ratificamos el protocolo contra la esclavitud contemporánea. Esto fue el año pasado, fue de este gobierno. El gobierno anterior, con los derechos humanos, avanzó muchísimo también. Digo, ¿por qué no podemos empezar a pensar estructuras de Estado donde uno diga... Porque parece que siempre se habla de Frondizi, por lo menos en mi casa, yo me acuerdo de mi abuelo, que queda como un único ejemplo. Lo que veo de la Argentina hoy es eso, me duele que todo el tiempo estemos estigmatizándonos, me duele que no podamos, pensando diferente, darnos cuenta de base que queremos mucho ser argentinos y que nuestro país sea un mejor lugar para estar y para vivir y para convivir. No se puede permitir la injusticia social que hay. Para mí eso es muy doloroso y lo viví mucho con El Patrón. Es una película que habla puntualmente de esa problemática. Así que es interesante, tiene que ver con la edad también. Es como que hay momentos donde uno va mucho con su ego, con sus cosas y de a poco, cuanto más grande sos, más te preocupás porque querés que tu país funcione. Yo quiero. Cuando voy afuera siento que soy un representante de la Argentina. Quiero y se valora mucho la Argentina, en muchos aspectos. Joaquín, muchísimas gracias. Es importante que gente con tu talento y tu rol tengan esos sueños, que son los de la Argentina que queremos. Muchas gracias. Gracias, Nelson. Disfruta este gran momento. Joaquín Furriel, un lujo aquí con nosotros. Ya seguimos. Perfecto, muy bien. Ya el cierre. Esta reflexión, ¿no? A propósito de lo que decía Joaquín, ¿no? Me quedé con esto. El país de los sueños, sin estigmatizaciones. Sin donde ser A es mejor que ser B. Si no entendemos esto, la Argentina la puede gobernar Juan o Pedro, que no tiene destino. Pero es así, ¿eh? La Argentina sin estigmatizaciones es la Argentina sin exclusiones. Este es el camino que debemos regalar. Esta es la involución de la Argentina que debemos recuperar y revertir. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.